A 2 días de las trascendentales elecciones legislativas en Argentina, el gobierno de Javier Milei enfrenta una creciente presión política e institucional, mientras celebra un supuesto milagro económico, la renuncia de ministros clave, la caída en su popularidad y el malestar social siembran dudas sobre la estabilidad del proyecto libertario. En paralelo, sectores aliados se fracturan. La exdiputada Marcela Pagano denuncia corrupción y abandono de las promesas de campaña, mientras Donald Trump condiciona el respaldo financiero estadounidense al resultado electoral. Milei está cerrando su campaña en Rosario entre ovaciones oficialistas y una marcha opositoria masiva. Mañana vamos a estar atentos a lo que vaya pasando con lo que llaman la veda, que es el proceso donde en Argentina no se puede hablar de elecciones. Pero el domingo se reactiva y el domingo nosotros vamos a estar haciendo una transmisión. ¿Por qué? Porque dijimos, ya, viene el debate del 13. ¿Da, no da? Ya, ok, ticket. Pero después dijimos, oye, la elección legislativa en Argentina entretenido. ¿Por qué entretenido? Porque Donald Trump, al enviarle su apoyo a Milei y decirle que tiene un paquete de medidas económicas de por medio, puede llegar a enviar ayuda, está volviendo esto un plebiscito sobre su gestión. Milei fue a rogarle a Estados Unidos ayuda de una manera inédita, patética, ridícula, con salamera, absurda. O sea, todas las palabras que están dentro del diccionario no caben para poder enfrentar este escenario. Entonces, este domingo, desde las 6 de la tarde, y nosotros empezamos a las 7, vamos a empezar a ver cómo va cayendo la información. ¿Cuál es la clave? Hay dos grupos. Uno se llama Fuerza Patria, que es el peronismo, que es hoy oposición, y que históricamente han sido las fuerzas progresistas de la Argentina. Argentina no funciona como Chile. No existe la derecha y la izquierda, ¿ok? Porque hay un movimiento caudillista, que acá no fue posible de generar, algunos a favor, otros en contra, que el peronismo. Entonces, no hay una figura como el general Perón. Diego Portales se encargaba que no hubiera un general Perón. Dentro de esta dinámica llegan ahora a la competencia los libertarios y los peronistas. Los libertarios son La Libertad Avanza, que es el grupo de Milei, donde está el oficialismo. ¿Qué es lo que hizo Milei ayer? Ayer sacó ministros, limpió. Entre ellos, Cuneo Libarona, que había estado vinculado acá. ¿Se acuerdan cuando vimos el video de esta película que era Children of Freedom, Son of Freedom, donde había un agente de la CIA que se llama Tim Ballard, que conversa con él y le dice en un momento al ministro de Justicia argentino, le dice, Chile, le dice, las chilenas lo mejor. Ese ministro se fue. El otro que se fue es Gerardo Bartain. Y uno puede decir, ¿qué tendrá que ver Gerardo Bartain con Chile? Gerardo Bartain es el dueño de DirecTV. Y el canciller también. Y era canciller. Y era el dueño de DirecTV, digo que tiene intereses locales. Entonces, justo se va en este momento. Un dato interesante es que entre los competidores por quedarse con Chilevisión, canal de televisión popular en Chile, está Gerardo Bartain y familia. Fueron uno de los que fue a buscar por lo menos el documento, porque tú cuando vayas a comprarte un canal, te pasan un documento. Bartain es uno de esos. Dentro de esta lógica, volvamos a la encuesta. La encuesta muestra una disputa muy ajustada entre La Libertad Avanza y el peronismo unido en Fuerza Patria. En Buenos Aires, el oficialismo perdió terreno en las elecciones provinciales de septiembre y en Santa Fe la disputa entre Pellegrini, de La Libertad Avanza, y Gisela Scaglia, Provincias Unidas, podría definir el equilibrio nacional. Y la popularidad de Milei cayó un 40%. ¿Cuál es la otra clave? Donald Trump le dijo a Milei, si gana, nos quedamos con él. Si no gana, nos vamos. Pero lo loco es que Donald Trump pensó que esta era una elección de reelección de Milei. Y no era una reelección de Milei. Era una elección de diputado. Entonces todo lo que va a pasar el domingo puede ser suicida. Sí, esto se llama elección de medio tiempo o midterm, como se llama en Estados Unidos, que es diferente a Chile. Porque en Chile, por ejemplo, ahora vamos a votar por presidente, pero también vamos a elegir a los diputados y a la mitad del Senado.
En cambio, en Estados Unidos o en Argentina, la elección presidencial no va al mismo tiempo que la del, del Congreso. Por ejemplo, Milei fue elegido hace 2 años. Y ahora, 2 años después, votamos legislativa. En cambio, Chile están juntas. Entonces, Donald Trump condicionó su rescate económico a Donald Trump. Bueno, pero gana la elección, po. Y esta elección es una de medio tiempo, de midterm, donde se eligen a los legisladores de un nuevo periodo. Hay que tener atención de que se eligen 127 de las 257 bancas, lo que equivale a la mitad de la Cámara, en el caso de la Cámara de Diputados, y en el Senado 24 de las 72, lo que corresponde a 1/3. Esto es muy relevante, lo de Trump, como ¿cómo se llama? La condición que le puso a Javier Milei para hacer este rescate económico, porque ayer escuchaba muchos análisis argentinos que decían que mucha gente quizás vote para que llegue la ayuda de Donald Trump para que Milei gane. Por favor. O sea, Trump dijo que va a ayudar a Argentina si ganan esas elecciones. Y recordemos la derrota que sufrió el pasado 7 de septiembre en las provinciales de Argentina, donde Kicillof dio un golpe a la línea de flotación a los libertarios, a la Libertad Avanza, que quedó muy dañado. El gobierno de Javier Milei tuvo 2 renuncias de ministro. Entonces lo que se juega en esta elección es muy clave para un gobierno que, claro, desde el punto de vista economicista celebran que logró bajar la inflación, pero ¿a qué costo? Recortó, como quieren hacer algunos candidatos acá en Chile también, recortó mucho apoyo social, los jubilados están marchando día a día, todos los sectores sufrieron recorte a causa de esa baja de inflación que no es gratuita, no sale gratis, y los sueldos reales también bajan. Ustedes saben que en Chile este sueldo mínimo que tenemos, que es de 529.000 pesos, creo que está actualmente, es casi el doble del sueldo mínimo en Argentina. Claro. Para que entiendan la situación y con una inflación aún más alta. Entonces el nivel de... Claro, de repente uno viaja a Buenos Aires, está en Capital Federal. No, claro, no conoce Se da vueltas por Palermo, por Microcentro, por Recoleta. Y uno claro, dice, no caché el conurbano. Pero anda a meterte al conurbano. Anda a meterte a Villa 18, Villa Fiorito. De esos lugares donde hay problemas para, no sé, hay gente que no tiene agua. Sí, no tienen lo mínimo. Y es África. Y eso es la mayoría, una población bastante grande. Un número importante de la población argentina. Entonces, los números de la pobreza son distintos. La pobreza es distinta. Claro, entonces esta derrota electoral que sufrió la Libertad Avanza en septiembre, si ahora caen de nuevo el gobierno de Javier Milei, que ya ha enfrentado el problema de su hermana Karina, el problema también del candidato Spert. También a nosotros se nos pasa por la criptomoneda en febrero, no se olviden que Javier Milei promocionó en su cuenta de Twitter una criptomoneda que era una estafa y gente metió plata y lo perdió todo. No, acuérdense, no se olviden. Es brutal. Así que nada, hay crisis en el gabinete. Hay una especulación que se fusionaría justicia y seguridad. Y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, fue nombrado nuevo canciller. Lo dice la oficina del presidente que es una pieza clave del milagro argentino. Como hemos hablado acá con varios expertos, hay mucha mitología sobre lo que pasa. Entonces el domingo podríamos ver unos posteos de Milei de aquellos. Vamos a estar comentándolo acá en el estudio. Quiero agregar que a las renuncias que han tenido los ministros Cuneo de Justicia y Bertein de la Cancillería o Relaciones Exteriores, que se eleva a 5 ministros salientes desde julio, la lista la completan Guillermo Ferraro, de Infraestructura, que se fue en marzo por desacuerdo en la ejecución del ajuste. Nicolás Pose, jefe de gabinete, quien dimitió en mayo tras crecientes diferencias con la conducción política del presidente. Y Mario Russo, Salud, que dejó su cargo en septiembre en medio de tensiones internas. Y además se especula que se va a fusionar el Ministerio de Justicia con el de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, quien va a dejar su cargo para asumir como senadora. En Finanzas, Pablo Quirno, nombrado nuevo canciller, a quien la oficina del presidente llamó pieza clave del milagro argentino. ¿Qué milagro, me pregunto yo? Vamos a verlo. Puesto número 1.